Juan Orlando Hernández Alvarado, Xiomara Castro de Zelaya y don Mauricio Vieda. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué menciono que pasamos a un sistema bipartidista, un sistema multipartidista, como ya nos decía Telma Mejía en el análisis de TN5 el día lunes? Porque ahora, en nuestro país, contrario a 3 décadas seguidas de 2 partidos disputándose la presidencia y que cualquiera que ganara, la ganaba con más de 47 puntos, en este nuevo sistema electoral se va a ganar con 30-35%. Así es, cualquier candidato puede ganarlo hasta con 30-35% por la competitividad que hay. Y en base a eso, he querido traer una ilustración de lo que me dice nuestra encuesta. Partiendo de cuál es la preferencia de partido político. Y la barra más grande la identifica el Partido Nacional, porque fue el partido menos afectado el día del famoso 28 de junio. Todos los partidos fueron afectados. En segundo lugar, Libre, tercero Partido Liberal, muy cuarto disminuido el PAC y quinto el ninguno. Antes del 28 de junio, Honduras se dividía en 3 pedazos, Liberal, Nacional y el Independiente, que era el ninguno, según las encuestas que nosotros hacíamos. A raíz de este nuevo modelo electoral, mucho votante independiente sale hacia el PAC, sale hacia Libre. Y el votante ninguno, que lo estamos viendo aquí, se convierte casi a un 20%, se reduce de un tercio a un 20%. Pero siempre queda alguna facción de independientes. Siempre queda independiente. Pero lo importante, Renato, y esto es lo que quiero enseñar y me gustaría que la gráfica lo mostrara, es que así como hablamos mucho del voto duro nacionalista, el voto duro liberal, ahora el voto duro del Libre, el voto duro del PAC, también hay un abstencionismo duro. Creo que es primera vez que escuchas esta frase. Sí. El abstencionismo duro es aquel elector hondureño que por proceso tras proceso se desencantó del sistema y que no va a votar. Podemos traer aquí a Messi y nacionalizarlo, al Papa Francisco, a Obama, y no van a votar. Están desencantados del sistema y le pongan a quien le pongan en la papeleta, ya dejaron de ir a votar. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo que quiero que miren. Que el voto ninguno, aunque representa un 20% del electorado, a la hora de votar, termina siendo casi un 10%. Y el peso del voto independiente en este nuevo escenario electoral es mínimo, menos influyente que la vez pasada. ¿Y qué significa esto, Renato? Que entonces la fuerza partidaria que estamos viendo aquí se convierte en trascendental. Y por lo tanto, el partido que tiene más miembros, más militantes, más preferencia, más simpatía, tiene más probabilidades de ganar, siempre y cuando todos los electores de ese partido concurran a las urnas. Y con eso empiezo yo, enseñando esta gráfica que demuestra la fuerza partidaria y dependerá, o ha dependido de las estrategias de cada partido, de cada campaña, de cómo consolidan ese voto partidario. El Partido Nacional, con los votantes que fueron al proceso interno, tiene para ganar, solo con ellos, sin ni siquiera apelar, y lo están haciendo apelando a electores independientes de los pocos que pedan, o al cruce de votos de liberales, de Paco de Libre, que se dan en mucho menor grado. Una vez viendo quise hacer esta maqueta, te doy los resultados de lo que son nuestras encuestas. Y todas tienen un punto de partida, Renato, y es el origen de esto, porque es muy diferente este proceso electoral al anterior. Y traje una gráfica animada, no sé si la pueden poner en producción, que demuestra cómo va la tendencia de todos los posibles candidatos. ¿Partiendo desde cuándo? Partiendo desde la semana siguiente del proceso interno. Ahí fue donde hicimos nosotros nuestra primera encuesta, porque queríamos agarrar en caliente, sobre todo al elector nacionalista y liberal, que había sido competitivo, para ver cuánto nacionalista o liberal iba o no iba. Y usted empieza a ver que Juan Orlando Hernández, que es la que tiene en azul, y después la tengo aquí gráficamente para exponerlo un poquito más, empieza en cuarto lugar. Llega hasta el mes de junio en cuarto lugar el candidato del Partido Nacional, porque el partido no se había cohesionado. Todo el tiempo en primer lugar en la línea rojinegra. Ahí podemos hacer una pausa, por favor, y voy a enseñar esta. Una pausa y pasemos aquí a Chano Rivera. Después continuamos. Sí, pasemos acá. ¿Qué significa esto? Que Juan Orlando Hernández empieza con 12%, una cifra muy baja, pero en nuestro lenguaje de encuestador se llama un piso. Ya más bajo de eso no podía llegar. Y lógicamente tiende, si es suficiente inteligente su campaña, a crecer. Y todo el tiempo doña Xiomara en primer lugar. ¿Por qué? Producto de que ella no tuvo competencia en un proceso interno, Mauricio, Juan Orlando sí lo tuvieron, Salvador Narrala no lo tuvo. Y usted puede ver que es hasta el mes de junio, si acercamos un poco más, que es cuando Juan Orlando alcanza a Narrala y casi empata en el tercer lugar. Siempre Xiomara en primero, siempre Mauricio en segundo. ¿Y qué sucede en agosto? Que es cuando Juan Orlando Hernández logra ir al segundo lugar. Y sobre todo de agosto a septiembre y septiembre a octubre, donde tiene un crecimiento de casi 10 puntos y lo coloca el día de hoy con 5 puntos más sobre doña Xiomara.
Hay dos elementos de juicio, y eso es lo que un encuestador cuando investiga también hace otras preguntas que son mucho más importantes a la intención del voto, que son lo que está sucediendo en el país. Ese es un análisis personal que hago y cada uno de los que está aquí tendrá su propio criterio. Y esos dos temas, Renato. El primero es el tema de la policía militar. Y aquí yo creo que fue o error o convicción cuando la candidata libre en su discurso de apertura de lanzamiento menciona que los militares vuelvan a los cuarteles. El candidato del Partido Nacional denota la mano firme y crea esta policía militar. Y en ese sentido, si la candidata de Libre en ese momento no menciona a la policía militar o que vuelvan a los cuarteles, hubiera sido un tema intrascendente sin tracción electoral. Y le pongo el ejemplo del proceso interno. En las elecciones internas del Partido Nacional, Miguel Pastor saca el tema de los militares en los buses. Pero como Juan Orlando, Ricardo y los otros candidatos estaban a favor, no tiene tracción. La tracción electoral se da cuando un tema se polariza, como la constituyente, como podría ser el aborto, como podría ser en este caso la policía militar. Y le pone Libre en bandeja de plata al Partido Nacional un tema en el que el 90% de los electores, según nuestros sondeos, están a favor que los militares estén en las calles, porque ese es un tema que toca a la gente, que le afecta cuando le roban el celular, los libros, cuando asaltan a los niños, etcétera, etcétera. Entonces creo personalmente, y viendo el número, porque es la primera vez que usted empieza a ver una leve caída de doña Xiomara, que habían tenido una campaña muy consistente, muy flat, y el que va arriba, eso es lo que trata de hacer, evitar cometer errores y evitar caer. Y no sé si por error o convicción trajeron ese tema a discusión. Ese fue el primero, y eso lo hace subir a Juan Orlando 5 puntos, y a doña Xiomara tener una pequeña caída de 1 punto. ¿Y qué sucede después, en el mes de septiembre hasta octubre, donde se ve el crecimiento todavía más dinámico del candidato del Partido Nacional? Viendo los números, viendo seguramente su equipo de campaña, sus estrategas, que todavía el Partido Nacional no termina de consolidarse, orienta parte de su comunicación a la campaña del partido, con spots como Súmate, Vamos Cachureco, con Ricardo Álvarez dando la cara enfrente pidiendo el voto por los nacionalistas. Y esta es la segunda gráfica que quiero enseñar. Y esa sí está animada también, si producción me hace el favor de mostrarla. Y si no, pues la vamos a... Ahí va, que es cómo crece Juan Orlando Hernández en nacionalistas. Desde el mes de agosto logra el 70% de su partido, sube al 75.9 en septiembre, y el día de hoy, octubre 18, que fue cuando se terminó esta encuesta, termina en 85.6. ¿Qué le quiere decir eso, Renato? Dos cosas. Que efectivamente, en el mes de agosto todavía doña Xiomara estaba en primer lugar, pero a medida que el partido más grande va consolidándose, por fuerza tiene que subir su intención de voto, porque el nacionalista le está votando mayoritariamente por el candidato de su partido, y eso hace que Juan Orlando tenga hoy en promedio 5 puntos arriba. Y aquí viene un dato interesante, porque ustedes dirán, pero no está consolidado el partido. ¿Qué significa eso? Que tiene todavía potencial de mayor crecimiento si logra aglutinar a ese 15% que pueda que estén indecisos, que pueda que en este momento estén navegando en otras aguas políticas. Y ahí es donde tiene la probabilidad de que continúe esa tendencia, que es alcista, que tiene una dinámica y una velocidad que no se le ha visto en ningún otro candidato. ¿Y qué pasa también en este periodo de tiempo? Que baja 2 puntos más de doña Xiomara, por lo menos en nuestras encuestas. Había estado muy estable, habían manejado una campaña muy inteligente, presentándose y haciéndolo de una manera llevando a la unidad, a la reflexión, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en una nueva realidad y lo importante va a ser de aquí para allá, que hacen todos los equipos de campaña a 3 semanas y media de que se termine la publicidad permitida y a 4 semanas, 2 días de que concurramos a las urnas. Según sus datos porcentuales, entonces, ¿qué influyó más en ese incremento de Juan Orlando Hernández? La controversia que surgió a raíz de la policía militar o ese llamado a la unidad, porque hace algunos 4 meses me dijo el presidente de la República, don Porfirio Lobo, mire, el problema del Partido Nacional es que hay un 30% de gente que no quiere votar por Juan Orlando Hernández. Yo recuerdo, Renato, cuando usted lo dijo en público, cuando tenía aquí sentado entrevistando al expresidente constitucional Roberto Micheletti Baín, que en las encuestas de él decía don Roberto que 40% de nacionalistas, y Renato le decía, no, yo vi una del COEP y me imagino que está el presidente que solo 30, y era correcto. En ese momento 3 de cada 10 nacionalistas no habían vuelto a casa, como se dice. ¿Qué hace la campaña de Juan Orlando? Presumo inteligentemente orienta su campaña al partido. Yo creo que los dos factores, la policía militar le dio el primer salto y después la cohesión partidaria y la consolidación partidaria le ha dado el suficiente crecimiento para mantenerse ahora 3, 4, 5 puntos arriba según las encuestas de las diferentes empresas. Chano Rivera, así se le conoce en el país. Chano Rivera, Mario Enrique Rivera, D1 Marketing, opinión y análisis. 5 puntos son los que tiene arriba en este momento el candidato nacionalista sobre el resto de
presidenciales o sobre doña Xiomara Castro. Que al final de cuentas la gente no solo vota por alguien, por sus características, por su historia y por su partido. Después del 28 de junio, a muchos electores de un bando y de otro bando, porque no quedó nadie neutral, Renato. O unos estaban aquí, otros estaban del otro lado. Se generó temor. Y hoy en Honduras sentimos que hay ciertos votantes que están votando o que puede votar por temor, temor a que gane A o a que gane B. En este caso hay una cantidad de votantes que están con Mauricio, con Narrala, con el mismo Juan Orlando, que tienen miedo que el Libre gane por lo que pasó en el pasado y que pueden trasladar sus votos el último día o al final de la elección hacia el candidato que ellos perciben que puede ganarle al Libre, derrotar al Libre o detener al Libre, como lo marcan. Y eso dentro del Partido Nacional, por lo que pasó el 28 de junio es algo muy fuerte, es muy trascendente. Entonces usted tiene el tema de la policía militar, que es muy fuerte, el tema número uno de seguridad, el crecimiento del partido porque los candidatos se han unido, y tercero, el temor a que Libre llegue al poder y pueda quedarse hasta 20 años, como sucede en muchos de esos países del socialismo del siglo XXI, que obligan, motivan, sobre todo motivan al nacionalista a volver a casa y darle el voto a Juan Orlando Hernández. Vamos a ver, ya voy con Marca Plus y... Porque como son los dos que han polarizado la elección, son los dos contendientes hoy con mayor probabilidad, entonces ¿qué pasa? Que probablemente el votante nacionalista dice nunca voto por Xiomara, y el votante Libre dice nunca voto por Juan Orlando, y entonces se salvan, digamos, los otros dos porque no están en... Muy bien, ya este cuadro ya lo divulgamos, lo repetimos así brevemente. Hoy por hoy, ¿por quién votaría usted para presidente en las próximas elecciones? Según Ingeniería Gerencial, Mauricio Villeda 23%, Juan Orlando Hernández 30%, Xiomara Castro 25%, Salvador Narrala 11%. Otra pregunta de Ingeniería Gerencial, hoy por hoy, ¿cuál es el partido político que usted prefiere? Partido Liberal 26.81%, Partido Nacional 31.78%, Libre 22.55%, PAC 8.60%, Alianza Patriótica 0.29%, otros 1.02%, ninguno 8.95%. ¿Cuál es el partido político que usted prefiere? La pregunta de Ingeniería Gerencial. El Partido Nacional encabeza las preferencias con el 31.78%. Vuelvo así con respuestas breves. ¿Qué piensa usted de esto? Bien, creo que la empresa que estamos analizando en este momento tiene buenas referencias de procesos anteriores, ¿verdad? Tanto acá en la compañía televisora como en términos generales, y yo sí quiero dar un crédito a ese nunca votaría porque me parece que sí va a tener una incidencia el 24 de noviembre. ¿Chano? Sí, yo creo que lo importante saltar en estas encuestas de Ingeniería Gerencial es dos. Uno, vuelvo con la fuerza partidaria. Dos, la tendencia que está mostrando. Y tres, que se ha nivelado el nivel de rechazo entre los dos candidatos principales, y eso ayuda al candidato que va creciendo. Ricardo. En la preferencia de partido, el orden que nos sale a nosotros es el mismo, nada más que PAC nos sale más alto. 8% lo veo muy bajo. El PAC tiene bastante apoyo, Renato. A mí me sale como los datos que tiene usted y muestre la gráfica al público, por favor. Nosotros tenemos... Partido Nacional con 25.8%. 26, digamos. Partido Liberal 21%. Partido Libre 18% y Partido Anticorrupción 15%. Y un 19% que es independiente. Y la estructura organizativa de cada uno de los dos partidos. ¿Por qué digo dos partidos? Porque quien se va a disputar la presidencia es el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Muy bien. Vamos ahora con Keller, con todas las gráficas de Keller. Vamos en su orden, así como están con todas las gráficas de Keller, voto presidencial, respuestas generales. Ven ustedes que en octubre Xiomara tiene 29, Juan Orlando 34, Salvador Nasralla 14, Mauricio Villeda 16. Voto presidencial, respuestas generales, pero ahora viene la otra gráfica de Keller, voto presidencial, solo entre votantes seguros, solo entre votantes seguros. Voy a leer las de octubre. Xiomara 30, Juan Orlando 36, Salvador Narralla 13, Mauricio Villeda 18. ¿Comentarios, Chano? Sí, quería comentar primero en cuanto a la percepción de ganador.
En nuestros países, por nuestra cultura, Renato, existe un porcentaje de votantes que puede dar hasta un 5%, que se deciden hasta el final y se montan al carro ganador. Muy típico, muy normal en Latinoamérica. Y hoy eso tiende a favorecer entonces al candidato que perciben que va a ganar, que es Juan Orlando Hernández, y que también puede darle más puntos de diferencia. Y en esa gráfica de Keller quería mencionar que he compartido y he competido contra que como debe ser el resultado entre Maduro y Capriles. Cuando todas las encuestas oficialistas de Venezuela decían que Maduro ganaba por 20 puntos, terminó siendo casi de medio punto. Es importante eso que está señalando que en el votante seguro, que es lo que hablaba Ricardo y todos los que hablamos aquí en definir quién es el likely voter, como dicen en Estados Unidos, que es el que sí va a acudir a las urnas, porque no todo el mundo va a acudir por las razones que sean. Y entre más certero el votante que va a acudir, se amplía un poquito más la diferencia a favor del candidato, en este caso de Juan Orlando, que ya lleva 6 puntos en esa que estoy viendo de Keller, y que es consistente con lo que dicen muchas de las otras empresas encuestadoras. Eduardo. Sí, habrá que esperar un poquitito qué giro toma la publicidad en este caso en los próximos días, porque la percepción puede ser muy hábilmente manejada, sobre todo si yo tengo un presupuesto bastante grande para poder hacer eso, y yo quiero rescatar el hecho de que en Honduras estamos viviendo una coyuntura muy especial, ¿verdad? No solo por los eventos del 28 de junio, sino por muchas situaciones colaterales que ahorita no vamos a mencionar, pero que estamos viviendo una nueva época donde tenemos que entrar a manejar herramientas de mercadeo para poder ser un poco más efectivos y certeros en la parte política, porque esta elección va a dejar muchas sorpresas, y yo sí considero que todos los datos indican que va a haber un porcentaje porcentual de posibilidad de crecimiento, ¿verdad?, para algunos candidatos, particularmente para el abogado Villeda, y en este caso, ¿verdad?, lo que decía Chano, que a esa última hora yo considero que hay más de un 5% por coyuntura en este momento. Tradicionalmente había sido un 5%, pero esta coyuntura del 2013 posiblemente dobla ese porcentaje al 10% de gente que a última hora puede tener un cambio en su percepción. Espero los comentarios de Ricardo, Romero González de Lebot y Roger Ordóñez de Paradigma. La siguiente gráfica de Keller. ¿Quién va a ganar? Según Keller. Vamos con la gráfica. ¿Quién va a ganar? Y la percepción de ganador... Lo leo primero, Ricardo. Sí. Xiomara 30, Juan Orlando 37, Salvador Nasralla 13, Mauricio Villeda 16. En agosto, Xiomara Castro tenía 36, en septiembre bajó a 32 y siguió bajando al mes de octubre, según Keller, a un 30%. Todo lo contrario sucedió con Juan Orlando Hernández. En agosto tenía 28, en septiembre subió a 32 y en octubre a 37, según Keller. Salvador Nasralla, en agosto 16, en septiembre 16 y bajó a 13 en octubre. A la pregunta, ¿quién va a ganar? Mauricio Villeda, en agosto 17, en septiembre 15, en octubre 16. Como lo ven, a la pregunta ¿quién va a ganar? Según Keller, Juan Orlando tiene 37, sobre libre con 30, Nasralla con 13, Mauricio Villeda con 16. Escucho a Ricardo y luego a Rojas. Sí, que la percepción de ganador no tiene nada que ver con intención de voto, ¿verdad? Están como relacionadas e influye un poco, pero no se sabe realmente cuánto influye. Porque la variable que más influye en esto, Renato, de percepción de ganador es quién tiene más campaña publicitaria, y generalmente es el candidato oficialista. En todas las elecciones se percibe que el candidato oficialista es más fuerte, tiene más campaña, tiene una diferencia publicitaria como de 10 o 20-1 sobre los candidatos de oposición. Entonces la gente percibe como que él es el que va a ganar, porque además percibe que él es el que tiene el poder. Hago una interrupción, Renato, Sí. Disculpa, Ricardo, viendo la encuesta ahorita, esta de Keller, hace un mes la percepción de ganadora la tenía Xiomara, o sea que es incoherente de que Xiomara esté arriba y no tiene publicidad. No, Juan Orlando esté arriba. todavía la tenía... No, en septiembre la tenía Xiomara por 6 puntos, según lo acaba de enseñar Renato, ¿va? Según lo que leíste, Bueno, en ¿sí? septiembre, ¿Y cuándo comenzó la campaña publicitaria? en agosto. Sí, pero en septiembre estaba con percepción Xiomara, Pero- y es lo que Juan Orlando tenía más, o sea que no es coincidente lo que estás diciendo, que el que tiene más publicidad... Para se mí percibe sería ganadora. ilógico que la gente percibiera que Nasralla o que Xiomara o que Mauricio
tengan una percepción de ganador, porque están muy abajo en la campaña publicitaria. Ahora, influye, como dice Chano, sí influye, pero no se sabe cuánto. Eso es una hipótesis. O sea, como yo te puedo decir también otra hipótesis que hay un voto oculto, que la gente no quiere expresar su voto ahorita y dice que vota por el candidato oficial, pero que en realidad vota por otro candidato. Esa es una hipótesis que yo no la pongo en mis informes, porque en los informes uno tiene que poner evidencias, no tiene que poner lo que uno cree que puede pasar. Roger. Esa interrogante, ¿quién va a ganar? Esa pregunta se hizo para estudio muy particular de la encuestadora Paradigma, y yo diría algo. La percepción de la gente va en función de un elemento esencial: propuesta. Y algo, yo no quiero que se malinterprete, porque aquí yo no vengo a defender a ningún partido político, pero los estrategas, dependiendo de la campaña, licenciado Renato, van a determinar. Y algo que dijo el distinguido amigo Chano es que una de las variables y una propuesta que de alguna u otra forma ha afectado a Xiomara Castro Zelaya es la propuesta de los militares, y hay que decirlo. Entonces, los estrategas tienen que ver ellos cómo contrarrestar eso. Entonces, en ese elemento, la percepción de la gente dice: propuesta, bueno, me proponen este candidato, y es la percepción, comparto la percepción que tienen, pero ese elemento es una propuesta en la mente de la gente, que la percepción, quien va a ganar es Juan Orlando Hernández por ciertos elementos esenciales en su campaña. Entonces, a eso yo quiero llegar a una conclusión, que nosotros hicimos ese interrogante, aún así, hicimos la pregunta y la publicamos, ahí está en www.encuestadora Paradigma. ¿Está de acuerdo usted que la policía militar se constituya? El 70% de la población en 16 departamentos dijo que sí. Entonces, es un elemento esencial, como un estudio cuantitativo. Debemos ver esa variable, si me afecta en una campaña o no me afecta. Y yo diría que sí ha afectado. A los colegas los respeto mucho. Varios factores van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Honduras. La encuesta es una foto, pero una serie de fotos consecutivas son una película. Hay una película que se está dando y que 7 encuestas coinciden en poner a Juan Orlando Hernández en primer lugar. Primero, la fuerza partidaria. No tengo duda que esa va a ser una de las principales razones por las que el electorado se va a definir por uno o por otro candidato, y en ese sentido, en este momento la ventaja la tiene el partido más grande. Rápidamente, la seguridad e intensidad de votar, aquí está parejo con Libre. Tercero, intención de voto, con Orlando Hernández arriba por 5 puntos. Tema de campaña por primera vez en nuestro país, el tema de la seguridad de la policía militar. La consolidación partidaria beneficia a los dos partidos tradicionales. La tendencia favorece a Juan Orlando Hernández. La velocidad de la intendencia, de igual manera. El voto útil, el voto ganador al candidato que percibe ganador, Juan Orlando Hernández. La organización y la movilización, como decía Roger, al partido más organizado. Que en las encuestas uno puede preguntar y dice: ¿ha recibido usted visitas de algún partido político a su casa en los últimos días? Y ahí claramente la ventaja la tiene también el Partido Nacional. Esperemos a ver qué sucede en los próximos 30 días. El llamado a todo el mundo a votar, a tener paciencia, a tener prudencia. Al final de cuentas, todos van a ser ganadores de este proceso, porque todos alcanzarán una nueva dinámica electoral en el país. Se agradezco su presencia hoy en Frente a Frente. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz día.